encuentro con la Biblia 2, que corresponde, como ustedes saben, al Nuevo Testamento, el estudio del Nuevo Testamento. Ya ustedes estudiaron las bases del Nuevo Testamento, que es el Antiguo, y ahora vamos a estudiar de por sí el Nuevo Testamento. Entonces, lo que yo siempre suelo usar para estudiar el Nuevo Testamento es usar un evangelio, ¿verdad? Obviamente después vamos a hablar de las cartas de San Pablo, después vamos a hablar de, del Apocalipsis, las cartas universales, pero primero vamos a hablar de uno de los evangelios. Vamos a escoger uno de los evangelios para estudiarlo en su plenitud. Vamos a ver cosas muy interesantes. Ustedes verán que va a ser muy interesante la clase porque vamos a trabajar un evangelio en su plenitud y vamos a ir también viendo los otros aspectos que también son importantes, como las epístolas y el Apocalipsis, ¿verdad? Que cierra el Nuevo Testamento. El evangelio que a mí me gusta usar es el evangelio según San Juan, por varios motivos. Motivo número uno, sabemos que Juan es un evangelio diferente a los sinópticos. Por lo tanto, es un evangelio que de por sí es poco estudiado, porque si ustedes van a la misa, casi siempre van a escuchar los tres ciclos litúrgicos, el A, el B y el C, van a corresponder el A Mateo, B Marcos, C Lucas. Sin embargo, el Evangelio según San Juan es solamente usado para ocasiones importantes, algunas fiestas, alguna solemnidad, etc. Entonces, es más difícil que podamos estudiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en las homilías, en la misa. Por lo tanto, esa es una de las primeras razones por las cuales me gusta elegir el Evangelio según San Juan, porque es un evangelio poco usado y por lo tanto es necesario estudiarlo. La otra razón es porque San Juan, como ustedes saben, el evangelista es también apóstol, a diferencia de, por ejemplo, Marcos y Lucas, que no eran apóstol. Mateo sí lo es, solo que el evangelio de Mateo es un evangelio un poquito corto, digamos así, y muy parecido a los otros dos sinópticos. Por lo tanto, Juan nos trae mucha más información, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos ahora en el curso, ¿verdad? Conocer la información que nos traen los evangelios sobre la vida de Jesús para poder comprender a Jesús en su plenitud. Otra de las razones es porque en la cristología, para estudiar la cristología, o sea, la figura de Cristo, el evangelio más usado es el evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque el evangelio de San Juan es un evangelio muy profundo, es un evangelio muy poético, es un evangelio que no nos dice las cosas como los sinópticos, que nos narran los hechos, sino que Juan va un poquito más profundo, es como un evangelio teológico. Es el más difícil, claro, es el más difícil de todos, pero es un evangelio muy profundo. Por lo tanto, me gusta tocar el evangelio de San Juan eh, para ir en profundidad al aspecto teológico. ¿Ya? Entonces, bueno, ya habrían otros aspectos más, como por ejemplo cómo él trata la figura de María, y bueno, muchos otros aspectos por los cuales el Evangelio de San Juan es el Evangelio, digamos, mío personalmente de elección a la hora de estudiar el Nuevo Testamento, o sea, la vida de Jesús, la cristología. Entonces, vamos a estudiar el Evangelio de San Juan completo y después entonces, bueno, ya estudiando el Evangelio de San Juan, ya están comprendidos los otros tres evangelios también, porque acuérdense que los cuatro evangelios nos hablan de la vida de Jesús, por lo tanto, hay que dar comprendido todo. Si vamos más allá, iríamos entonces a tocar algunos de los aspectos de algunos de los sinópticos y obviamente, como les decía, también tener en cuenta
las cartas paulinas, las epístolas paulinas, o sea, las cartas de San Pablo y las cartas apostólicas. Y luego pues cerramos con el Apocalipsis, que también es autoría de San Juan. O sea, el autor es el evangelista San Juan. Vamos entonces a estudiar el Evangelio de San Juan. Y vamos a buscar entonces el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 1. Recuérdense que las traducciones son un poquito diferentes. Seguramente la Biblia que ustedes tienen no coincidirá con la mía, porque incluso teniendo la Biblia de Jerusalén, no todas las Biblias de Jerusalén son iguales. Hay Biblia de Jerusalén latinoamericana, hay Biblia de Jerusalén de otras editoriales. Por lo tanto, no siempre va a coincidir exactamente palabra por palabra, pero sí el mensaje lo van a encontrar igual. Vamos entonces a reflexionar sobre el prólogo de San Juan, que es capítulo 1, versículo 1, y voy a hacerles algunas preguntas para las cuales voy a necesitar que ustedes también intervengan, reflexionen, piensen y compartan sus ideas, porque vamos a necesitar un poquito más, digamos, de profundidad. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ok. Vamos entonces a reflexionar sobre esto, porque recuérdense que la palabra, que en otras versiones de la Biblia usan verbo. En el principio era el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Algunos usan palabra, otros usan verbo, otras Biblias usan logos, que es lo mismo. Logos es el nombre usado en griego. Acuérdense que ahora entramos en el griego. En el Antiguo Testamento, la mayoría estaba en hebreo y arameo. Sin embargo, el Nuevo Testamento es griego. Y Juan es uno, ¿verdad?, de los apóstoles que más conocimiento tenía del griego. Por lo tanto, escribe su evangelio completamente en griego, del cual inclusive tenemos un pedacito en uno de los museos del Vaticano, que conserva un trozo del evangelio de San Juan, encontrado en el Mar Muerto. Es un pedacito del evangelista San Juan, escrito obviamente en su original en griego. Entonces, logos en griego quiere decir palabra o verbo. A algunos les gusta usar verbo, porque verbo no es solamente palabra, es una palabra, pero que nos habla de una acción, porque el verbo es una acción. Una palabra podría ser fría. Un verbo es una acción, es un movimiento. Por eso es que se le llama a Jesús verbo, ¿verdad? Porque es acción. No es estático como una palabra, como un sustantivo, otra cosa, sino que es una acción. Entonces, en el principio era la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, sabemos que Jesucristo, como hombre, como Jesús de Nazaret, comenzó su vida desde el momento de la concepción, ¿verdad? Que el Espíritu Santo interviene en María. Él es concebido en el vientre de María. María da luz, él nace, el niño crece y se convierte en el adulto Jesús que nosotros, ¿verdad?, conocemos de las Escrituras y tal. Entonces, el Jesús histórico, que es el Jesús como hombre,
Sabemos que existe desde el momento de la concepción en el vientre de su madre, ¿verdad? Y de ahí en adelante, ¿verdad? Su existencia como hombre. Ahora, Jesús como verbo, Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Desde cuándo comienza a existir? Y esta es una pregunta para ustedes. Si quieren déjenme ver si tienen posibilidad de reactivar los micrófonos. Denme un segundito. Sí, lo Sí, tiene. sí lo tienen, perfecto. Entonces, pueden reactivar su micrófono, pueden abrir su micrófono, el que quiere intervenir, y responder, si quieren responder la pregunta. Yo, padre. Sí, adelante. Acuérdense Pues que yo, ustedes pueden responder libremente, no piensen que tienen que responder exacto, no, aquí estamos aprendiendo todos, ¿eh? Así que lo que les venga a la mente, ustedes respondan, lo que estamos aquí para todos juntos aprender, y a mí lo que me gusta es que ustedes intervengan, que participen. No tienen que responder perfectamente porque obviamente para eso estamos nosotros acá, ¿verdad? Para apoyarles y ayudarles. Adelante, Erika y Miguel, creo que sí. sí, pues yo pienso que él ha existido desde siempre, pues como dice la palabra, desde el principio el verbo, Dios existía desde el principio y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces yo pienso que él ha existido desde siempre. Esa es mi, mi forma de pensar, pues así lo Muy dice en bien, Génesis. muy bien, muy bien. Entonces, existe desde siempre, dices tú. Entonces, mi pregunta, usted dice, ¿verdad?, que existe desde siempre. El verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dejemos a un lado Jesús porque sabemos que Jesús, y el Jesús histórico, ¿verdad?, existe desde la concepción en el vientre de su madre. Sin embargo, el verbo, que existe desde siempre. Mi pregunta, ¿ha sido creado o en qué momento ha sido creado por el Padre? No, yo pienso que no, él no ha sido creado. Él ya existe, no, a él no no lo creó nadie. Ok, muy bien, muy bien. Esa pregunta mía fue para ver si ustedes caían, ¿eh? Entonces, no ha sido creado. Podríamos decir que Sí, existe desde la eternidad. desde la eternidad, muy bien. O sea, existe desde siempre, quiere decir que es eterno, o sea, que no tuvo un principio, no tuvo un final. Ahora, voy más profundo, porque ahora yo quiero que ustedes reflexionen bien. El credo nos dice de Jesús engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Verdad? Recuérdense el credo, que lo rezamos todos los domingos en la misa. Decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, tiene la misma naturaleza del Padre, lo que quiere decir que es, en filosofía hablamos de la misma substancia, subsistere. Una substancia quiere decir es como un ser, el mismo ser del Padre. O sea, engendrado, no creado, no que es de la misma naturaleza que el Padre. Voy más profundo, yo sé que aquí les voy a poner una zancadilla, pero voy a ver si ustedes logran caer, porque mi idea es que caigan para reflexionar profundamente teológica. Si el credo me dice que no ha sido creado, y bueno, ustedes ya exactamente me han dicho, existe desde siempre y para siempre, desde la eternidad, por lo tanto, no ha sido creado, el Padre no lo ha creado, y esto está claro en el credo, no creado, pero el credo me dice que ha sido engendrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre existía antes del Verbo y él engendra o sea, al Verbo, al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es engendrado. O sea, el Padre existe desde antes y engendró al Hijo
¿En qué momento sucedió entonces? Esa es mi pregunta. Yo sé que Bueno, es una yo pienso, A través del yo Espíritu pienso Santo, que, Padre. yo pienso A ver, a que, ver. bueno, Padre engendró por medio del Espíritu Santo. Pero no, el credo no dice exactamente que engendró por medio del Espíritu Santo. El Padre dice que, o sea, el credo dice que el Hijo ha sido engendrado por el Padre. No interviene en el Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo es una procesión, que es algo un poquito diferente. Yo le voy a explicar porque filosóficamente es diferente, porque es una procesión, porque el credo nos dice procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Entonces, nos está diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, por lo tanto, no puede haber el Padre engendrado por medio del Espíritu Santo, porque a nivel de consecuencia no es posible. Yo sé que esto es un poquito profundo, yo sé que esto es difícil de entender, pero vamos a tratar de ir, y me gusta que ustedes intervengan porque estas reflexiones nos ayudan a nosotros a profundizar nuestra fe. Entonces, no puede haber sido engendrado por medio del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo procede. pero bueno, yo pienso que fue engendrado, pero engendrado en cuanto a ya fue concebido por María Virgen. Bueno, yo voy a ese punto donde ahí es donde ya lo engendró. Él ya existía, pero engendrado en la manera humana, tanto como Dios y como hombre. No, mira, aquí es algo interesante. Mira el credo. El credo empieza. Déjame, yo te voy a dar la palabra ahora, pero dame un segundito para explicar, porque aquí hay una explicación un poquito más profunda. El credo nos está explicando cronológicamente toda la existencia del verbo. Cuando el credo nos dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, nos está hablando de el origen del verbo, o sea, del momento en el cual el verbo comenzó a existir, o sea, de existencia. Cuando tú me hablas de engendrado en el sentido del vientre de María, no es en este momento del credo, sino después, cuando el credo nos está diciendo que obviamente fue concebido por gracia del Espíritu Santo en el seno de María, murió, padeció, etcétera, etcétera. Entonces, cronológicamente, este momento del credo nos está hablando de la existencia del verbo desde el inicio, no del verbo como Jesús, ¿ya? Sino como el verbo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Después nos va a hablar ya de la concepción virginal, nos va a hablar, o sea, que fue concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo, que padeció, que etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el credo nos va dando una cronología de la existencia del verbo como segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Jesús después de su concepción en el vientre virginal de María, pero antes de la concepción virginal de María existía como verbo, o sea, como segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo sé que es un poquito confuso lo del engendrado y puede confundir la idea de que fue concebido en el vientre de María, pero cuando nos habla de engendrado, en el credo nos está hablando del origen del verbo, el origen, el momento inicial. Creo que había alguien más que quería hablar. No. Bueno, porque yo había empezado un poquito la explicación y creo que había creo que había una hermana que quería decir algo. ¿No? A ver si... Yo era padre, decía adelante. engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, dice. Exacto. Entonces es por la unción, es por el poder de Dios Padre, ¿verdad? Que él fue engendrado. Muy bien, es el poder del Padre que obviamente engendra al Hijo, pero mi pregunta es,
entonces el Padre existía antes que el Hijo y luego engendra al Hijo. Yo creo que sí, Padre. Ujú. El Padre Dios Todopoderoso, ¿verdad? Él Ujú. mandó a Jesucristo, hizo que se engendre Jesucristo para hacer carne, para creer más en que Él existe, que Él se hizo hombre entre nosotros. Ya, sí. Bueno, voy a explicar un poquito más lo del verbo porque yo sé que trae un poquito de confusión esto. El verbo, y bueno, le llamamos verbo porque obviamente a San Juan le llama el verbo, pero en realidad es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, piensen la segunda persona de la Santísima, que es el mismo Jesucristo, solo que con el nombre de Jesucristo lo conocemos después que fue concebido en el vientre de María. Sin embargo, Jesucristo existía desde antes de ser concebido en el vientre de María, pero existía como verbo, ¿verdad? Como segunda persona de la Santísima Trinidad. El mismo Jesús, pero existía, digamos, en espíritu. Es de la misma naturaleza que el Padre. Por lo tanto, cuando nos habla, la clave está en esta palabra. Es de la misma naturaleza del Padre. Cuando nosotros hablamos de la misma naturaleza, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo esta hoja de papel, yo puedo doblarla, la hoja de papel, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma hoja de papel, solamente que yo la he doblado, tiene tal vez dos caras, pero es la misma hoja de papel. Piensen a nivel espiritual, cuando hablamos de la misma naturaleza, nos estamos refiriendo que es el mismo ser, no son seres diferentes. Y una botella de agua, la botella de agua tiene un ser, ¿verdad? Una existencia, un ser. Tú puedes cortarla a la mitad, pero no tienes dos botellas, tienes una sola, la cortaste, pero es una sola botella, ¿ya? Tiene un solo ser. Dios tiene un solo ser como espíritu, uno solo, que en su interior, o sea, en su vida interna, lo que llamamos la vida interna de Dios, en la vida interna de Dios, Dios se manifiesta a través de tres personas diferentes, son diferentes, porque no podemos hablar que son personas iguales, son personas diferentes. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo, la El tercera Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Ajá. Entonces, estas tres personas son diferentes, pero es un mismo Dios, es un solo Dios, es una sola esencia, una sola naturaleza, una sola sustancia, un solo ser, ¿verdad? Uno solo. Ahora, ¿cómo comprender que el Padre engendra al Hijo y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Y aquí es donde viene el estudio de la Santísima Trinidad, que es un misterio. Yo no les prometo que ustedes lo vayan a entender porque no lo van a entender porque yo ni siquiera tampoco lo he entendido y nadie lo ha podido entender en su plenitud. Solamente vamos a acercarnos a estudiarlo más profundamente para poderlo entender un poquito más. Porque entender el misterio de la Santísima Trinidad es imposible porque no cabe en la mente del hombre. Es tan grande, que si fuera a entrar en la mente del hombre, algo se quedaría fuera porque obviamente no entra completamente. ¿Se recuerdan aquel niño que estaba echando con un cubito de agua, ¿verdad? Tomando el agua del mar y echándola en un hoyo, en un hueco que había hecho en la arena, echando el agua. Y pasa San Agustín reflexionando sobre la Santísima Trinidad y dialoga con el niño: ¿qué estás haciendo? Y dice: yo quiero echar toda esa agua del océano en este hueco que yo he hecho. Y en ese caso, San Agustín, el gran pensante, el gran filósofo, le dice al niño: no puedes, es imposible. Mira, todo ese océano tan grande, ¿cómo tú lo vas a poder echar en ese hoyito que tú hiciste, ese huequito que hiciste en el mar, perdón, en la arena?
Y el niño le dijo, más fácil cabe todo ese océano en este huequito que el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabeza, le dijo el niño a San Agustín. Obviamente San Agustín comprendió que era un ángel que se le había aparecido, que le había dicho que comprender el misterio de la Santísima Trinidad completamente era imposible, porque es como un océano grande que tú quieres echar en un huequito pequeño del mar, de la arena, ¿verdad? Entonces, lo mismo Dios nos está diciendo a nosotros hoy. No van a comprender completamente el misterio de la Santísima Trinidad, no cabe dentro de la mente humana, pero vamos a acercarnos con los estudios teológicos y filosóficos para poder entender este gran misterio que nos dice San Juan, el Verbo, ¿verdad? Existía desde el principio. Él estaba con Dios y él era Dios. Nos dice el evangelista San Juan. Entonces, el misterio es el siguiente. Piensen, Dios es una realidad, una sola, un solo ser. Es espiritual. No piensen que es algo material. Yo les he hablado de una hoja de papel, les he hablado de una botella, pero esto es material y obviamente no se puede entender desde el punto de vista material porque Dios no es materia, Dios es espíritu. Entonces, la realidad espiritual de Dios es grande que cabe en todas partes, está en todas partes y Él es todo. Él es todo. Entonces, esa realidad grande de Dios, internamente, piensen internamente, al interno, dentro de Él mismo, de Dios, hay un proceso que se llama el proceso de engendrar, ¿verdad? Es un proceso que en filosofía se llama generación. Generación porque genera. Lo que hace es generar, ¿verdad? Entonces el Padre engendra al Hijo porque genera al Hijo. ¿De qué manera? Pues es más o menos algo así como el pensador y la idea. Fíjese, porque quiero ir a lo espiritual, porque si voy a lo material, ustedes ya me van a confundir como si fuera una mamá que tiene un niño o una conejita que tiene un conejo. No es de esa manera el engendrar en el espíritu. Cuando se engendra en el espíritu, el modo de engendrar es simultáneo. Simultáneo quiere decir que el Hijo y el Padre existen desde el mismísimo primer momento. Entonces, no estaba el Padre antes que el Hijo. No estaba el Hijo y el Padre antes que el Espíritu Santo. Los tres ya existían. Pero, ¿cómo es que viene a la existencia el Verbo y cómo es que viene a la existencia el Espíritu Santo? Ahora les voy a explicar. Hay una cosa, como les decía, un proceso que se llama engendrar o generación, generar, que es lo mismo. De hecho, en latín se usa más la palabra generar, porque genera, ¿verdad? Pero es lo mismo, cuando engendras, genera. Ese proceso de engendrar o generar es como, por ejemplo, yo soy un pensante, ¿verdad? Un pensador que pienso una idea, ¿ok? La idea que yo tengo está dentro de mí. Es algo diferente a mí, pero está dentro de mí. Pero la idea soy yo mismo también, porque cuando yo pienso sobre algo, mi idea está en mi cabeza, no está fuera. Si yo tuviera la posibilidad de sacar la idea de mi cabeza, entonces ya podríamos decir, oh, la idea es diferente al pensador, al que piensa. Sin embargo, no puedo sacar la idea de la cabeza, la idea está dentro. Entonces, cuando yo pienso, estoy generando una idea. Y eso es lo mismo que pasa con el espíritu. El espíritu cuando piensa, entonces genera una idea. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Dios no piensa al Hijo, sino que Dios lo que hace es que Él mismo hace un acto que se llama el acto de amor. Y aquí es donde viene la teología de San Agustín, donde San Agustín nos dice, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor entre ellos, ¿verdad? Entonces, amante, amado, amor, que es una misma realidad.
sea, un mismo Dios que cuando Él ama, yo les expliqué a nivel de pensamiento, cuando yo pienso genero una idea. Sin embargo, cuando el Padre ama, genera al Hijo. Porque a la hora de amar, obviamente, Él lo que hace es que genera o engendra la segunda persona de la Santísima Trinidad, que no está fuera de Él, que está dentro de Él. Él es el mismo Dios, Él mismo es Dios, pero al amar, cuando Él ama, lo que hace es que el proceso de amar, como cuando yo pienso, genero una idea, cuando amo, y en este caso Dios que ama, genera el amado, que sería la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso es que hablamos de la procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que no es que procede porque está después de ellos, ni tampoco hablamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad porque vienen en orden, como que el primero, el segundo y el tercero. No. Le damos un número para saber que son tres. Son tres, no es uno. No es una persona, son tres. Pero es un solo Dios. Tres personas diferentes, pero no porque vienen por orden, sino que es una misma realidad. Entonces, el mismo Padre que al amar engendra al Hijo, pero lo hace simultáneamente desde el momento en el cual existió. ¿Y cuándo existió Dios? Desde siempre. No tiene inicio. Él existe desde siempre. Él es eterno. Por lo tanto, desde antes de toda la creación del mundo, ya Dios existía. Y ese Dios ya era Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque su misma realidad de existencia, o sea, su mismo ser, que es un ser eterno, que es un ser que no comenzó en un momento, sino que fue eterno, engendra así, simultáneamente, desde el momento en el cual Él existió, y como existe desde siempre, desde ese momento, ya su amor, porque es el amor el que hace engendrar al Hijo. Acuérdense que el Padre ama al Hijo porque obviamente es un acto de amor, y de allí mismo procede el Espíritu Santo como el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, si yo les pregunto, y ya yo les pregunté, ¿existe el Padre antes que el Hijo? No. El Padre existe junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo desde siempre y para siempre, porque son eternos, porque son una sola esencia, una sola naturaleza, un solo ser. Si hubiese existido solo el Padre, entonces no sería Dios. Sería una realidad completamente diferente. Es Dios porque es Padre, porque es Hijo y porque es Espíritu Santo. Desde siempre existieron. Ahora, si yo te pregunto, ¿desde cuándo existe Jesucristo? Jesucristo existe como persona histórica, como hombre, desde el momento en el cual el Padre, por obra del Espíritu Santo, sí hace que Él sea concebido en el vientre de la Virgen María como, eh, como humano, como Jesucristo, el humano. Sin embargo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, Jesús como Verbo, Jesús como Hijo del Padre, como Hijo, existe desde siempre, no antes que el Padre. Porque la concepción que tenemos nosotros es la humana. Es el papá tiene un niño, como nosotros muchas veces pensamos, la mamá existe desde antes, ¿no? ¿Qué existe antes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, siempre hacen el cuento de que quién existe primero, el huevo y la gallina. Bueno, no existe primero ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos existen desde el primer momento en el cual ellos existieron, que es desde siempre. No tienen inicio, como no tienen fin tampoco. Entonces, desde ese momento ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían. Por eso entendemos que San Juan nos dice, en el principio, y cuando nos habla del principio, ¿de qué nos está hablando? Del principio de todo, de todo. Y el principio de todo, ¿cuándo fue? ¿Cuando se creó el mundo? No, el mundo se creó después, cuando precisamente el Padre, Dios, porque sabemos que Dios no es solamente el Padre, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son
obviamente, la misma realidad, un solo Dios. Dios crea el mundo, pero antes de la creación del mundo ya existía. Entonces, cuando San Juan habla del principio, nos está hablando desde siempre, desde la eternidad. En otras palabras, diríamos, desde la eternidad existía la palabra, pero dice, la palabra era Dios, la palabra estaba en Dios. Fíjense que usa un verbo griego que en español no se entiende mucho cuando decimos la palabra estaba en Dios. El verbo estar es el mismo ser o estar, es lo mismo que cuando en inglés usamos el verbo to be, que quiere decir ser o estar. Es lo mismo, solo que en español hay dos verbos diferentes, el verbo estar y el verbo ser. Pero cuando nos está hablando San Juan, en el principio era la palabra, era quiere decir era, o sea, ya estaba, o sea, prácticamente existía, ¿no? Lo que nos está diciendo San Juan, pero la palabra estaba en Dios, nos estaba diciendo que la palabra estaba en Dios, quiere decir que la palabra, el verbo ser o estar es Dios, o sea, estar en Dios es ser Dios, dice, y la palabra era Dios, o sea, que estaba la palabra dentro de la realidad de Dios, no fuera de la realidad de Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Yo sé que es muy difícil, no lo vamos a poder comprender 100%, pero para que nos acerquemos a la idea de cómo fue engendrado el verbo, engendrar en Dios se engendra por amor. Como Él crea también, crea por amor el mundo y al hombre. Pero la realidad de Jesús es diferente porque es una realidad que existe desde siempre. Entonces Jesús existe desde siempre y para siempre. Voy al chat y después si tienen alguna pregunta también me gustaría aclarársela. En el chat me dice, es decir, Jesús tuvo dos naturalezas, la divina y la de hombre, dos momentos importantes en su vida. Sí, esto es muy importante que ustedes lo sepan porque es una herejía decir que Jesús tuvo una sola naturaleza. Jesús no tuvo una sola naturaleza, sino que Jesús tuvo doble naturaleza. O sea, Jesús existe desde siempre en su naturaleza divina. O sea, su naturaleza divina, que es la misma naturaleza que el Padre. Ahora, él adquiere una doble naturaleza, que es la naturaleza humana, cuando él se engendra, ¿verdad?, en el vientre de María como Jesús histórico. Entonces, cuando hablamos de Jesús histórico, hablamos de la naturaleza humana. Entonces, ¿Jesús tuvo una doble naturaleza? Sí, tuvo una doble naturaleza. Naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza divina le corresponde desde siempre, existió desde siempre. O sea, si ustedes le preguntan, ¿desde cuándo existió Jesús? Bueno, como su naturaleza divina existe desde siempre y para siempre, porque es Dios. En su naturaleza humana que él adquiere luego, esta no la tiene desde siempre, sino que es una naturaleza que él adquiere después, en su naturaleza humana, entonces existe solamente desde el momento de la concepción. ¿Ok? Bien. Ahora me gustaría responder algunas preguntas, escuchar algunos comentarios de ustedes, porque yo sé que esta parte es bastante, pero bastante difícil, compleja. Sí, mi nombre es Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Yo me gustaría agregar con unos versículos. Claro. Por ejemplo, en Juan 17:5 nos habla, dice, porque también en otra traducción de la Biblia dice algo así como, por ejemplo, en el credo dice de la misma naturaleza, pero en otra versión de la Biblia dice de la misma esencia. Es algo como digo, wow, de la misma esencia, que el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Y por ejemplo, en Juan 17:5 nos dice, dice ahora, dice, por ejemplo, aquí se identifica, ¿verdad?
Dice, ahora Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Aquí nos da una identificación quién es Jesús, ¿verdad? Que es el mismo Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en Juan 18:6 nos dice, en Juan 18:6, por ejemplo, nos dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí, que en este versículo, él se está identificando como Dios, porque sabemos que cuando se le apareció a en la zarza a Moisés, le dijo Moisés, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Dijo, yo soy. Entonces, yo soy. Entonces aquí, por eso dice que los soldados cayeron al piso, porque dijo, yo soy. Entonces, cuando le estaba, por ejemplo, también cuando no encontré el versículo, cuando lo estaba interrogando Herodes, le dijo que cuando él le dijo, que lo estaba interrogando bajo la ley, ¿verdad? Y Jesús no podía mentir. Entonces le dijo, ¿quién tú eres? Le dijo, ¿eres tú Dios? Entonces le dijo Jesús, yo soy. Entonces le dijo a él, eres reo de muerte. Porque él se identificó quién era. También como, por ejemplo, nos dice en Colosenses 1:16, nos dice, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, que por Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Entonces se está identificando como Dios auténtico, ¿verdad? Exactamente. Que por él fueron creadas todas las cosas. Porque yo miro que muchas personas no entienden esa profundidad, ¿verdad? De que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es una sola persona y de, como estaba diciendo, entonces también, por ejemplo, en Juan 14, ¿dónde está? En Juan 14 nos habla aquí, en Juan 14:8, por ejemplo, Juan 14:8, 6:8. Por ejemplo, aquí dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me dices, y todavía no me conoces. Así que allí le estaba diciendo a Felipe, yo soy el Padre, yo soy el mismo. El que ha visto a mí ha visto al Padre. Ok. Muy Gracias. bien. Sí, gracias por tus citas bíblicas. Es muy importante entender que desde el primer momento Jesús se manifiesta de la misma naturaleza y esencia del Padre. Recuérdense que esencia, naturaleza, son categorías para entender el mismo ser. Es la misma realidad. Cuando Jesús también dice, yo soy, es el mismo nombre que usa Dios cuando se revela a Moisés en la zarza ardiente. Entonces, Jesús es Dios. Jesús se manifiesta como Dios. Esto es una de las herejías más grandes que sucede en la antigüedad. Fue la de precisamente de confundir a Jesús como si fuera un hombre normal, como un hijo de Dios. De hecho, los testigos de Jehová
consideran, y creo que también los adventistas, hay varias de estas sectas que consideran a Jesús como hijo de Dios, pero como un hombre normal, o sea, no como Dios. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que Jesús existe desde siempre y para siempre como Dios, y Él se manifiesta en todo momento como Dios porque pertenece a la misma esencia, a la misma naturaleza, al mismo ser de Dios, aunque sean personas diferentes. Cuando nos referimos a personas, es como la manifestación de Dios en realidades, en tres realidades diferentes, pero con un mismo ser, con una misma naturaleza. Yo sé que a nivel espiritual es un poquito difícil entenderlo porque uno quisiera verlo como algo material, como si fuera, por ejemplo, no sé, a veces uno piensa como en un transformer que se transforma de una cosa y otra, pero no podemos entenderlo desde el punto de vista material. Tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual, porque el espíritu es diferente de la materia. La materia tiene una forma, ¿verdad? Como el Transformer, que tú lo ves que es un robot y después se convierte en un carro, pero no, Padre, Hijo y Espíritu Santo no es eso, que se transforma de alguna manera, no. Es un mismo espíritu, pero al no tener forma, porque no es materia, obviamente, pueden ser tres realidades o tres personas diferentes, pero con un mismo ser, o sea, no cambia el ser, es el mismo ser. O sea, ser, esencia, naturaleza, estamos hablando de la misma realidad. Entonces es importante que entendamos esto. Yo sé que es un poco profundo para poder entenderlo porque son cosas muy espirituales, pero entiéndalo de esa manera. Y desde esa manera puedan entender cómo empezó a ser Dios, o sea, a ser segunda persona de la Santísima Trinidad como Dios, que es desde siempre y para siempre, no tiene inicio, no tiene fin. Y cuando empieza a ser hombre, que obviamente es en el momento de la concepción en el vientre de María. Algo más. Algo más. También entiendo que Dios es Dios, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de la Santísima Trinidad, ya tenemos que entender, yo entiendo que ya Dios, cada uno ya tiene una función diferente, ¿verdad? Exactamente. Tienen tres funciones diferentes. De hecho, cuando nosotros vamos a ver las funciones, al Padre se le atribuye la función de la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Son tres roles, digamos así, de alguna manera, o tres funciones que son diferentes, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que en el momento de la creación el Espíritu Santo y Jesús no sean Dios. No, sí, también está. Solo que se le atribuye al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, digamos como si fueran tres funciones o tres acciones o tres tareas de alguna manera diferente. Pero recordemos que son Dios y están cada uno y todos en esas funciones. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Padre, una Sí. pregunta. Entonces, a Jesús también se le puede llamar Padre. No, aquí es donde viene entonces la diferencia. Vean, cuando nosotros hablamos de tres personas distintas, estamos hablando de que el Padre como persona de la Santísima Trinidad es diferente a la persona del Hijo y es diferente a la persona del Espíritu Santo. Por eso no podemos llamarle Espíritu Santo a Jesús o Espíritu Santo al Padre o Padre a Jesús o Padre al Espíritu Santo. No podemos confundir. Las personas son, en cuanto a manifestación, son diferentes. Sin embargo, sí es el mismo ser. O sea, si por ejemplo dijéramos, y lo mismo que decía la hermana anteriormente, cuando Felipe, ¿verdad? Le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que me conoces, ya el que ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, es la misma realidad, pero no es él el Padre. O sea, no sé si ustedes logran, yo sé que es un poquito difícil de comprenderlo, pero tenemos que entender que las realidades son de persona,
son diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, sí es un mismo ser. O sea, que si tú dices, el Padre está en el Hijo, sí el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre como un mismo ser. Pero el Hijo es el Padre, no como persona, el Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Es un poquito difícil, yo lo sé, porque, como le decía, nosotros materialmente lo tratamos de entender como, por ejemplo, un transformer, ¿no? Que se transforma, hace de robot, que después se convierte en carro, que después se convierte en... materialmente, porque obviamente es una forma, tiene que adquirir una forma. Sin embargo, espiritualmente no tiene forma porque no tiene materia. Por lo tanto, son realidades distintas, pero que conforman un mismo ser, una misma realidad, una misma esencia y naturaleza. Entonces, es importante que comprendamos esto. ¿Sí? Entonces, Dios Padre, el cual existe desde el principio de los siglos y por toda la eternidad. Dios Hijo, nacido del Padre por el simple hecho que por toda la eternidad el Padre se conoce y comprende perfectamente en sí mismo. Él, por decirlo así, se expresa en sí mismo. Por esta razón, el Hijo también es llamado Palabra de Dios. Generado, exacto, palabra de Dios, porque es generado por Dios como verbo, como palabra, y el Espíritu Santo que procede de ambos. Sí, exactamente. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta, o sea, pudiéramos pensar algo así como que, supongamos, vamos a poner un ejemplo, es como en mí, ¿no? Ajá. Dentro de mí hay 3 personas, o sea, es una sola, pero hay 3 dentro de mí, y en un momento dado, cada uno va como a ejercer un rol. Un Sí, rol. acción. Es así, que en mí hay 3 personas y que en un momento dado cada una va a ser un rol diferente, pero que Exacto. luego nos volvemos de nuevo a juntar para formar y ser yo misma, pues. Exactamente, exactamente. Es por eso que nosotros tenemos que ver los 3 roles que funciona la Santísima Trinidad. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el que nos libera del pecado y el Espíritu Santo es el santificador. Exactamente, exactamente. Exactamente. Esos 3 roles son los que conforman las 3 personas en un solo Dios con 3 personas diferentes, que son 3 realidades, ¿verdad? En el sentido de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son realidades diferentes como persona, pero sin embargo son un mismo ser, una misma esencia, una misma naturaleza. Padre, Padre. ¿podría repetir esa parte donde decía Padre era celestial? El Padre es el creador, el Hijo Creador. es el redentor, sí. Padre Creador y el es Hijo es redentor. El Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el santificador. santificador. Gracias, Padre. De nada. Padre, perdón. ¿Sí? Lo podríamos expresar quizás de una manera más fácil diciendo como en nuestra propia persona somos padres. Bueno, en mi caso yo que tengo familia, soy padre, pero al mismo tiempo soy hijo y puedo ser nieto. Somos Bien, diferentes, pero en uno mismo. Bien, excelente. Es una manera que tú tienes de entenderlo. Exacto. O sea, tú eres uno solo, pero tienes 3 roles diferentes. Y cuando haces el rol de hijo, obviamente tienes una función diferente, pero eres tú mismo. Eres el mismo. Ahora, pero siendo una función de hijo, es diferente a la función que tienes como padre, o que tienes como nieto, o que tienes como sobrino, o que tienes como... Exacto. Tienes funciones diferentes, es un mismo ser, pero obviamente a la hora de manifestarse es completamente diferente. No podemos decir, él es el padre de su padre.
¿no? Eres el hijo de tu padre. Entonces, en ese momento juegas tu rol de hijo, pero con tu hijo juegas el rol de padre. Entonces, si es un mismo ser que existe desde el momento en el cual existe, desde el momento en el cual empezaste a existir, pero unas manifestaciones que son completamente diferentes, ¿verdad? Tú como hijo, obviamente, existes desde que naces, pero como padre no. Como padre existes desde que engendraste, ¿verdad? A tu hijo, y en ese momento ya te convertiste en padre. Antes no eras padre, ¿verdad? Cuando eras chiquito. Sí, más o menos esta es una manera también como un poquito fácil de poder entender la realidad. Claro, obviamente en Dios estamos hablando de cosas mucho más altas, mucho diferentes, pero es para poder, como digamos, entender, comprender, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Padre, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la explicación que nos ha dado nos ha quedado bien claro la naturaleza de lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no, podemos también ver cuando hacemos el Santo Rosario, donde manifestamos, donde decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que los tres en un mismo ser. Yo creo de que aquí, pues, gracias a Dios, la sabiduría que usted tiene, pues, nos ha dejado bien claro y nos ha enseñado una doctrina muy clara también para que nosotros podamos entender bien cuál es la función de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre, que Dios lo bendiga y que le siga dando sabiduría. Gracias a ti también por traer este tema importante del gloria. Fíjense, esto es importante porque desde el principio la iglesia siempre quiso hacer la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas de una misma realidad de Dios, de un mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, al punto que antes no se decía gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como decimos ahora. Antes se decía, no sé si algunos de ustedes los más, digamos, los más centrados en edad, los más ancianitos, recordarán que antes se decía gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No sé si ustedes lo recuerdan. Ya después no, después se renovó y se hizo, como lo decimos ahora, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero fíjense que el modo de decirlo de antes era precisamente para poder entender que cada uno era una realidad diferente. Fíjense que decía, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Incluso ahora se dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender que cada uno de ellos es una persona diferente a la otra, aunque obviamente conforman el mismo ser de Dios, que decimos gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando decimos, nombramos las personas, los nombramos de un modo diferente para poder entender que no es que gloria, como si fuera la misma cosa, no. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno, porque cada uno de ellos recibe la misma adoración y gloria, y por lo tanto hay que darle la gloria en Dios a las tres personas diferentes. Ahora, como decía el hermano anteriormente, son como tres roles diferentes que hay en Dios, pero tenemos que entenderlo así como tres personas diferentes, ¿verdad? La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Padre, una pregunta. ¿Por qué siempre dibujan al Padre viejito, con el pelo blanco, barba blanca? Sí. Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Miren qué pasa. Lo que pasa es que cuando nosotros los seres humanos nos imaginamos las cosas, tratamos
de llevarla a nuestra realidad humana y dibujamos, pintamos y tratamos de ver las cosas como nosotros las vemos en el mundo real, digamos en el mundo material. Pero el mundo espiritual es muy, 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 muy diferente. O sea el Padre, sea el Espíritu Santo, igual el Espíritu Santo se dibuja como una paloma. Sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma. Se manifestó como paloma cuando Jesús fue bautizado. Vino en Pentecostés en forma de llamas de fuego, pero no es una paloma, no es una llama de fuego, no es nada de eso. Recuérdense que el Espíritu Santo y el Padre no tienen forma ninguna, porque ninguno de ellos se ha hecho materia, se ha hecho carne. El único que se ha hecho carne, que se hizo materia, es Jesús, y se hizo materia, se hizo carne en la figura de Jesús, obviamente el Jesús histórico. Entonces, si nosotros tuviéramos que dibujar a Jesús o de alguna manera imaginarnos a Jesús, podemos imaginarnos con lo que nosotros tenemos como información de la sábana santa, porque eso lo voy a hablar después, voy a tener una clase para eso, pero como información de la sábana santa. Sin embargo, nosotros no podemos imaginarnos al Padre ni al Espíritu Santo. Los que han dibujado a través de los años han dibujado al Padre como un viejito con barba, porque dicen, es un padre, y si es el Padre de Jesús, que ya tiene 30 años, pues este tendrá como unos, qué sé yo, entonces tiene que ser mayor. Sin embargo, eso es una representación, no es la realidad, no es la realidad. De hecho, tampoco el Espíritu Santo, cuando lo pintamos en forma de paloma, o en forma de fuego, o de agua, o lo que sea, no es una paloma, no es un fuego. Es una realidad espiritual que no tiene forma, pero a la hora de dibujar, generalmente los artistas lo que hacen es que se lo imaginan al estilo humano y dicen, bueno, el Padre tiene que ser un viejito y con barbas blancas. No sé quién lo ha visto de esa manera, pero alguien se lo imaginó de esa manera, nadie lo ha visto. Obviamente no se lo pueden imaginar. Entonces lo dibujan de esa manera, y el Espíritu Santo pues le colocan una paloma, porque dicen, bueno, si bajó en forma de paloma en el bautismo de Jesús, quiere decir que es como si fuera una paloma, pero no es una paloma. Ni el Espíritu Santo, ni al Padre, nadie lo ha visto que se haya manifestado como una paloma, pero no es una paloma. Al único que hemos visto a Jesús, ese sí lo podemos dibujar, lo podemos pintar. Entonces yo te diría, si ves la Santísima Trinidad dibujada en esa manera, es una representación, no es absolutamente real, no es real. Es simplemente una representación para darnos cuenta de que son tres personas diferentes en una misma realidad de Dios, que de hecho dibujan en forma de triángulo, ¿verdad? Con las tres puntas del triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un triangulito, y ahí colocan las tres figuras, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a ninguno de ellos lo ha visto nadie, por lo tanto, no podemos imaginarlo, no podemos dibujar. Es como que yo te diga a ti, dibuja tu alma. ¿Tú qué vas a dibujar? No tiene forma el alma. Entonces, es lo mismo que pasa con Dios. Es una realidad espiritual que no tiene forma. De hecho, Juan Pablo I, que no fue el primero en hablar de esto, pero bueno, fue uno de los que más revolucionó, a pesar de que estuvo solamente 33 días como papa. Juan Pablo I habló de Dios como madre. Entonces él dice, no veamos a Dios solamente como padre, Dios también es madre. Y entonces ahí vino la discusión como que, entonces ¿Dios es hombre o mujer? No, aquí es importante que sepamos que Dios no tiene sexo. El único que tiene sexo es Jesús, pero como hombre, no como Dios. Como Dios, Jesús no tiene sexo, el Padre no tiene sexo, el Espíritu Santo no tiene sexo. ¿Es hombre? ¿Es mujer? No, ninguna de las dos. No es ni hombre ni mujer, porque Dios no tiene sexo, porque no es
no es una realidad humana, es un espíritu puro. Por lo tanto, cuando Juan Pablo I dice, Dios es como una madre, incluso la palabra ruaj, que en el Antiguo Testamento quiere decir Espíritu Santo, la ruaj, es un sustantivo femenino. Fíjense, ruaj es como cuando decimos mesa. Mesa, ¿qué es? La mesa es femenino. La ruaj, o sea, al Espíritu Santo, en su original en hebreo, es como si dijeran la Espíritu Santo. Claro, obviamente en español lo decimos de un modo diferente, pero el original en hebreo es un sustantivo femenino. ¿Y por qué decimos el Padre como masculino, el Espíritu Santo como si fuera femenino? Es porque no tienen sexo. Le podemos llamar de cualquier manera. No es ni él ni ninguno de los dos, porque es un espíritu puro y el espíritu puro no tiene sexo. Quien sí asumió un sexo en el sentido de un género es Jesús, porque se hizo hombre y es hombre, obviamente, pero es Jesús, el Jesús histórico. El verbo encarnado de Dios como hijo de Dios no tiene tampoco sexo, porque es un espíritu puro. Entonces recuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo no podemos dibujarlo como un hombre, como una mujer, con una barba, porque no tiene ninguna forma humana. El único que tiene forma humana es Jesús, que sí lo podemos absolutamente representar, porque tenemos las huellas de la sábana santa que tienen la imagen de la cara de Jesús, y obviamente tenemos información de Jesús. Sin embargo, el Padre y el Espíritu Santo absolutamente no tenemos nada. Que algunos pintores lo hayan dibujado así, bueno, es una representación, es para nosotros los seres humanos. Acuérdense que algunas personas antes no sabían leer y escribir, y entonces el catecismo lo aprendían por las imágenes. Entonces, si tú dibujabas un padre con una barbita, entonces ya sabían que, es el Padre, Dios Padre, para representarlo, porque no podían leer las escrituras, no. Entonces, la única manera era representarlo de esta manera dibujada. Pero recuérdense que cuando ustedes ven ese dibujo, no pueden pensar que es así. No pueden pensar que Dios está encima de una nube, un viejito con una barbita blanca. No, no es así. Dios es un espíritu que abarca todo, que no está en las nubes aquí allá, sino que está en todas partes, y es un espíritu, y por lo tanto no lo podemos manifestar ni como un hombre, ni como una mujer, ni con barbas, ni con nada. Solamente Jesús. Cuando veamos la imagen de Jesús, y busquen sobre todo la imagen de Jesús que está basada en la sábana santa, porque hay muchas imágenes de Jesús ahí que parecen europeos, con unos ojos azules y todo. No, recuérdense que Jesús es judío. Entonces Jesús judío lo representamos a la hora de dibujarlo o de representarlo. Tenemos que representarlo según lo que hay en la sábana santa, que es la huella que dejó Jesús a la hora de la resurrección, que no me voy a ahondar mucho en esto, porque cuando les hable de la pasión y la resurrección voy a darles una clase solamente sobre la sábana santa de Jesús. Entonces, las imágenes que están relacionadas con la sábana santa, esas son las imágenes reales de Jesús. Lo otro es representación. Hay muchas personas, por ejemplo, que representan la Virgen María negra, y tú dices, ¿la Virgen María era negra? No, la Virgen María no era negra, ni era rubia, no, era judía. Entonces, ¿por qué la representan y la dibujan de esa manera? Es porque muchas culturas lo que quieren es como hacer suya la Virgen. Entonces dicen, no, la Virgen también es nuestra madre, nuestra cultura. Entonces la ponemos así negrita, con su carita negrita y todo, como si fuera africana. Y en Europa la ponen como rubia, con ojos azules, y todo como el estilo, como si fuera europea. Pero no es porque era así ella. No, eso es porque lo quieren representar para decir, es una representación de mi cultura, lo quiero llevar como a mi cultura, como integrar en mi cultura, pero no podemos absolutamente pensar que la Virgen María de esa manera, o de que el Padre o el Hijo sean de esa manera, sino que toda esta representación de los pintores lo hacen para tener
como una idea de algo cercano al humano, a la cultura, pero recuérdense que no tenemos absolutamente información del Padre ni del Espíritu Santo. Y de María la única idea que tenemos obviamente es que al ser judía, pues la imagen obviamente es la de una mujer judía, que no es ni rubia, que no es tampoco negra, que tampoco tiene los ojos azules, ni nada como a veces se representa. Pero si tú preguntas y dices, pero está mal dibujarla así de esa manera. No, no está mal, está bien. De hecho, en cada una de nuestras culturas se dibuja la Virgen María como si fuera de nuestra cultura. En México la hacen morenita, como india, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente viene de una cultura indígena la devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero no quiere decir que la Virgen María original, María de Nazaret, sea de igual manera. No, porque obviamente es María que se manifiesta. Y no voy a entrar en la Mariología porque vamos a tener una clase de Mariología, pero se manifiesta culturalmente y aparece con los rasgos de la cultura porque ella quiere hacerse presente en esa cultura. Pero recuérdense que no es María de Nazaret. María de Nazaret es judía, que ella se hace parte de nuestras culturas, haciéndose como una mujer de las nuestras. Si es en África, pues obviamente negrita africana o así, ¿verdad? O si de alguna cultura indígena como India, y así. Ella se representa, y como es un espíritu, se manifiesta con las características físicas de la cultura a la cual ella se está manifestando, porque se hace como una de ellas, como diciendo, yo soy la madre de ustedes, ¿verdad? Y obviamente para ser la madre de ellos se manifiesta con las características físicas de esa cultura, pero originalmente recordemos que es judía, ¿ok? Tiene las características, la fisionomía de una judía. Entonces, las representaciones en la iglesia es para ayudarnos a nosotros a entender y a ver de algún modo físico las representaciones dibujadas, pero no piensen que es así como está dibujado allí. No piensen que es así, porque si no, Padre Humberto, hundimos. Sí, puede ser también que Jesucristo fue negro, puede ser bien negro, ¿verdad? Solamente por el pintor que replicó la imagen de él para tener más éxito, le puso así. claro, claro, absolutamente. También a Jesús lo dibujan como negro, porque son de culturas africanas, y obviamente, como les decía, también lo dibujan en Europa con ojos azules y rubios, y pues nada que ver con la cultura judía. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios y la Virgen María se manifiestan en las culturas, tomando también las características físicas de las culturas, pero sabemos que originalmente son judíos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Padre, otra pregunta. Cuando Adelante. Jesús vino a la tierra, que dijo que si lo estaban viendo a él, lo estaban viendo al Padre también, ¿se refería a lo espiritual? Sí, efectivamente, sí. Muy buena pregunta la tuya. Cuando Jesús dice, Felipe, quien ve a mí ha visto al Padre, está refiriéndose que él y el Padre son una misma realidad, una misma esencia y naturaleza, pero no visto físicamente, porque obviamente el Padre no se hace carne. Entonces, no podemos hablar del Padre a la misma imagen de Jesús como si se hiciera carne también, porque no pasa esto. Entonces, y muy buena la pregunta tuya, para que entendamos que cuando le dice Felipe, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, o sea, yo estoy en el Padre. Y obviamente el Padre y yo somos uno. Como dice Jesús también en otros momentos, dice el Padre y yo somos uno. Pero no físicamente. Porque acuérdense que incluso físicamente Jesús adquiere las características físicas
no de María, no de José absolutamente, porque José no interviene en lo absoluto, sino las características físicas de su cultura como judío, pero él no tiene los genes de su cultura, porque él no nace de una, como nosotros, ¿verdad? Los seres humanos que nacemos de una combinación entre los genes de papá, mamá, un espermatozoide que fecunda un óvulo, etcétera. No, Jesús simplemente fue colocado en el vientre de María para hacerse hombre, y se hace hombre con la misma realidad cultural de la época, pero todo lo que se ve de Jesús es simplemente la manifestación cultural, o sea, la manifestación física del Jesús histórico. Sin embargo, el Cristo, que es, o sea, cuando yo hablo del Cristo, estoy hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, Jesús como verbo es espíritu, o sea, no se ve. Cuando tú ves a Jesús, a Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es espíritu, es su alma, o sea, es su espíritu. Por lo tanto, no se ve. Lo que vemos simplemente de Jesús es el Jesús humano que se hace carne en el vientre de María. Pero es carne verdadera, es Jesús histórico, es Jesús hombre, sí se hace hombre verdaderamente, sí adquiere la carne humana, pero el Jesús como verbo es el espíritu que hay dentro de él, obviamente, para que entendamos un poquito lo que, porque fíjense que en la resurrección lo que pasa es que, bueno, no me voy a adelantar a la resurrección, pero al momento de la resurrección, el espíritu de Jesús, que es el Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es la que hace que ese cuerpo completamente se transforme. Por eso es que Jesús resucita con un cuerpo, pero es un cuerpo espiritualizado, que penetra las paredes cuando están reunidos, a puertas cerradas, él logra penetrar las paredes, logra penetrar también la sábana santa a la hora de la resurrección, porque su cuerpo se transforma completamente. Pero no les voy a hablar de la resurrección porque eso ya es un tema aparte, un poquito más profundo. Pero bueno, espero que haya sido de una reflexión interesante este tema. Yo sé que es muy profundo el tema de la Santísima Trinidad para poder entender las realidades de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí me gustaría que ustedes la profundizaran para que ustedes pudieran entender cuando leen la Sagrada Escritura, puedan entender la realidad teológica que hay detrás de la Santísima Trinidad. Porque yo sé que es un poquito difícil, por eso es que comencé con esto, el tema de hoy, con el primer versículo, ¿verdad? del Evangelio según San Juan, que nos habla de esto y profundiza en la realidad del Jesús histórico y el Jesús como Dios, ¿verdad? Decimos el Jesús histórico porque es el Jesús que nace en Belén. Sin embargo, el Cristo histórico, de hecho, muchos teólogos hacen la diferencia en Jesucristo, Jesús como Jesús histórico y el Cristo de la fe, que creemos que obviamente es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como la palabra, como el verbo de Dios. Por eso dice en el versículo 2, ella estaba ante Dios en el principio, y cuando dice ella, obviamente es la palabra. Acuérdense que está hablando de la palabra de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que de hecho no tiene sexo tampoco, recuérdense. Jesús sí, histórico, se hace hombre, pero la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, el mismo Jesús, pero en su espíritu, obviamente, es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella lo que fue hecho. Tenía vida en ella y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Y ahí entonces viene después el testimonio de Juan. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino a dar testimonio como testigo de la luz para que todos creyeran por él. Después voy a hablarles de la luz, la oscuridad y todo eso, pero quería que quedara claro hoy la realidad
de la Santísima Trinidad, o sea, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Padre, nuevamente mi intervención es para ver qué lecturas podemos nosotros leer para retroalimentar más el tema de hoy, o sea, la Santísima Trinidad. ¿Quieren algo profundo o quieren algo? Porque lo que yo tengo del misterio de la Santísima Trinidad son las reflexiones de Santo Tomás y de San Agustín, que son bien profundas. Algo sencillo, yo creo que el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque si van a ponerse a leer Santo Tomás y San Agustín, puede que sí lo entiendan, pero puede que se confundan un poco. Claro, pueden después preguntarme también. Pero yo creo que lo mejor sería que ustedes buscaran el Catecismo de la Iglesia Católica, buscar todo lo que es la parte de la Santísima Trinidad. Les voy a decir exactamente en cuál es el capítulo que está. Obviamente es el primer capítulo, que es el credo. Pero les voy a decir exactamente dónde está la Santísima Trinidad. Bueno, es el primero, es prácticamente, sí, lo que es bastante sencillito. Si ustedes agarran no sé si ustedes tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, si no lo tienen, está completamente online en la página del Vaticano, vatican.va, se las voy a compartir aquí se las voy a compartir por el chat. Luego Vanesita sé que les comparte siempre a ustedes las cosas por WhatsApp. Ahí en el chat les coloqué la página de vatican.va, que es la página del Vaticano. Recuerden que a mí me gusta siempre ir directamente a la fuente, no vayan a páginas por ahí que mucha gente hace con muy buena voluntad, pero no es la página directa de la iglesia. Esta página es es directa del Vaticano. Ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica completo. Si lo tienen en papel, en físico, pues qué bueno, lo pueden buscar. Es el capítulo 1, la primera página, que es la profesión de fe. Ahí les habla el primer tema es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí habla del tema de la Santísima Trinidad. Luego viene la revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo, el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la doctrina de la fe, la formación del dogma trinitario, o sea, cómo se forma el dogma de Trinidad. Ahí les explica las nociones filosóficas de sustancia, persona o hipóstasis, que son diferentes. Hipóstasis es lo mismo que persona, pero sustancia es diferente a persona. Por eso es que decimos que Dios tiene una sola sustancia, pero tres personas diferentes. Y ahí les explica el porqué de persona y sustancia. Les habla del dogma de la Santísima Trinidad, que la Trinidad es una, pero que son personas realmente distintas entre sí. Eso está en el link que les mandé. Es el artículo 1. En la primera parte, que es la profesión de fe, la segunda sesión, que se llama la profesión de la fe cristiana, y el capítulo primero, que dice creo en Dios Padre. Ahí viene el artículo 1, y si van leyendo más adelante, pues siguen los otros artículos, y ahí está todo el dogma de la Santísima Trinidad. Si se leen esa página que yo les mandé por internet, pueden profundizar bastante. Si quieren profundizar un poco más la Santísima Trinidad, según San Agustín, les puedo dar también algunos links que sean bastante interesantes sobre la Trinidad. Déjenme ver, está de Trinitate, que es muy profundo, pero para los que quieran profundizar un poquito más, yo les puedo mandar aquí de Trinitate, la página de los agustinos, que es muy, muy buena. A ver si está en italiano. No está en español. Está en español, porque si se los ven en italiano se me va a perder bastante. Ya de por sí es difícil. Entonces ahí está en español, es la página de los agustinos.
toda la reflexión de San Agustín. A mí me encanta mucho San Agustín para la Trinidad porque es uno de los que más ha, bueno, junto con Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que también es un escritor sumamente profundo sobre la Santísima Trinidad. Voy a buscar también lo de Santo Tomás. Vayan leyendo solo como por partes si ustedes quieren. Aquí ya nos habla ya un poquito más, no sé si darles catholic.net es más sencillo, pero no es la Suma Teológica. Sanisidoro.net tiene bastante bien la doctrina, pero es mucho. Vayan leyendo, yo le diría, léanse la primera que les mandé sobre, les voy a mandar, miren, les voy a mandar pero tengo que bajárselos. Yo no sé si Vanesita vas a poder compartirles un PDF, pero yo voy a intentar compartírselos de alguna manera acá y no sé si voy a poder. Sabe que estoy intentando copiar el enlace, pero no me da. No. No, si pongo solamente vatican.va, sí sale, pero tendrían que buscarlo como manualmente. Déjame ver. Y no sale lo que les coloqué ahí. El link completo. No, sí está. Aquí en la computadora sí, te lleva directamente al enlace, pero si lo estoy haciendo por el teléfono, no me sale. No, Pero déjeme también. buscarlo. Yo creo que sí, prueba con el teléfono, porque yo creo que el teléfono también te sale el enlace si lo pones completo, porque la página del Vaticano está adaptada también para los smartphones. Lo que sale es la letra más chiquita y el formato un poco diferente, pero debería salir. Pero con ese enlace, Oh, no, me porque está ya te entiendo, porque saliendo. sí, porque es extensión HTML. Sí, habría que Déjeme buscar intentarlo, lo voy a buscar manual y luego les mando el enlace. manual y le mandas el link de los Sí. smartphones. Sí, Okay. sí, porque HTML es para computadora. Entonces, sí, va a ser un poquito difícil, pero si logra Vanesita compartírselo, léanse el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte de la Santísima Trinidad. Pueden profundizar más. Si quieren leer la parte de San Agustín, es el segundo link. Y si quieren leerse de Santo Tomás, que es mucho más profunda, entonces yo les puedo mandar también el link de la Suma Teológica de Santo Tomás, pero sí prepárense porque este es mucho más profundo. Y está en un PDF, no logro. Pero mira, aquí es un resumen. Este es un resumen que hizo un dominico. Acuérdense que Santo Tomás era dominico. Él hizo un resumen del Tratado Trinitario de Santo Tomás en un PDF de solo 18 páginas, lo cual es muy poco para lo que escribió Santo Tomás, que escribió mucho más, pero bueno, está resumido para que ustedes lo puedan ver. Voy a pasar el link acá, Vanesita. Yo creo que el PDF sí lo pueden descargar en el smartphone. Si no, lo pueden buscar manualmente. Ese es un resumen muy bueno hecho por un dominico, Fray Guillermo Juárez, de la Orden de Predicadores, sobre la Santísima Trinidad. Es muy resumido porque Santo Tomás escribió mucho más, pero obvio que lo que necesitamos es un resumen, no leernos toda la Suma Teológica porque no nos bastaría toda la vida para leerla. De hecho, no la leemos tampoco ni siquiera en el seminario completa porque es mucho. Pero ahí tienen para entretenerse bastante a comprender lo que es la Santísima Trinidad. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Les voy a dar la bendición y tienen mucha tarea entonces. Tienen mucha tarea. Lectura y profundización de la fe. Y yo sé que eso les va a ayudar mucho a ustedes a profundizar en su fe católica y en su amor por la Santísima Trinidad. Vamos entonces a pedir la invocación de Dios
que es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo. Acuérdense que cada vez que damos la bendición, la hacemos en nombre de la Santísima Trinidad, ¿eh? La hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a invocar la bendición de Dios sobre nosotros y sobre nuestros familiares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.